Listo, muy buenas tardes para todos. Estamos en la actividad 3 de gerencia de proyectos. El grupo de trabajo es Carlos Andrés Giraldo, Ruth Marisa Maldonado, Luis Fernando Soto, Natalie Villana Isaacs y John Jairo Vargas. Hoy nos acompaña como director de proyectos el ingeniero César Acosta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es César Acosta, soy administrador industrial de profesión, especialista en gestión ambiental. Actualmente soy el jefe de planeación de la nueva licorera de Boyacá, la industria de licores del departamento. Eh, Durante mi vida profesional me he desempeñado como director de eventos y de proyectos de la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, de la capital del departamento. He sido formulador y director de proyectos por 4 años dentro de la gobernación de Boyacá, ejerciendo como último proceso la dirección de dos proyectos, uno de recurso hídrico y aprovechamiento de agua, y dirigiendo como último proyecto que formulé y en concordancia con la ANDI y con Colciencias, un proyecto sobre innovación más país, donde se entregaba algunos subsidios y reconocimientos a diferentes microempresas del departamento, dependiendo del tipo de proyectos de innovación en las diferentes líneas que se habían propuesto en el proyecto. Y pues, como les decía al principio, actualmente me desempeño como jefe de planeación de la nueva licorera, donde trabajamos todo el tema de desarrollo organizacional, direccionamiento estratégico, muy apegados a los procesos de la empresa pública ahorita, seguimiento e implementación y monitoreo de la ley 152, ley orgánica de planeación y sus derivados. Dentro de eso es la formulación del plan estratégico y todos los proyectos que se deben realizar dentro de la misma organización, realizándole seguimiento con plan de acción, plan indicativo, formulación de hojas de vida, indicadores y digamos toda la temática que un poco reformula la metodología de seguimiento de los proyectos o actividades o programas que se desarrollan dentro de la empresa. Ingeniero, bueno, en la trayectoria que tú has tenido como director de proyectos que has realizado, ¿has tenido algún inconveniente o incumplimiento en el alcance del proyecto o siempre pues han tenido estándares de calidad que satisfagan los interesados del grupo? No, digamos que la planeación, al ser un poco flexible, permite de una u otra forma la falta de cumplimiento de los tiempos. Siempre no ha habido, digamos, dentro de lo que yo conozco, ni siquiera Colciencias, que en la empresa, la entidad más grande a nivel nacional en la formulación e implementación de proyectos, cumple los tiempos porque digamos que todo depende de las dinámicas del proyecto y las dinámicas de la comunidad donde se estén implementando, ¿cierto? Entonces nunca se han cumplido los tiempos, eso es claro. Lo que sí hay que buscar es que los tiempos no sean tan laxos, no se, digamos, descuadren del cronograma de tiempos o de actividades que uno tenía desde un principio formulado. Hay que procurar cumplirlos, pero sí, casualmente en el proyecto de Andy, con Andy y con Colciencias que les comentaba, Innovación Más País, el proyecto se nos corrió 4 meses, dado que una de las empresas y la empresa más importante del departamento, Carrocerías AGA, no podía cumplir con un papel y pues era importante que esta empresa hiciera parte del proyecto. Entonces, digamos que dimos mucha espera para que la empresa y su representante legal pudiera cumplir con la documentación, porque fue la empresa que sacó adelante el proyecto, fue la que lo impulsó y pues era un poco grave que se nos quedara por el camino. Entonces, de esa forma uno puede decir que la planeación es un poco flexible para poder reutilizar los tiempos y simplemente ya uno ajusta los tiempos hacia adelante. Le habíamos dado, digamos, 2 meses, 4 meses a todo el proceso de liquidación de los proyectos de las microempresas, pues lo reducíamos a 2 meses y así uno va ajustando los tiempos por el camino. Sí, una pregunta que tenemos también es, digamos, ¿cómo controlan en la ejecución de los proyectos los recursos externos cuando pues son contratados por un tercero? Pues digamos, ¿esto no afectaría el cumplimiento de los cronogramas o cumplimiento de lo establecido en un proyecto cuando tenemos terceros? Principalmente
lo que se busca es dejar que esos recursos económicos que vienen de terceros sean ejecutados dentro de una sola actividad. Con eso uno los puede controlar dentro del cronograma de actividades y dentro de los tiempos establecidos. Entonces, básicamente así, aunque la mayoría de los rubros externos son pequeños, entonces uno los puede manejar en una sola actividad. Y pues como todo se maneja en un convenio macro, entonces no difiere mucho. De acuerdo. César, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo se gestiona de manera oportuna y ágil los contactos directos de los interesados del proyecto y su influencia en él? O sea, ¿cómo se gestiona la comunicación entre ustedes y ellos? Bueno, fundamentalmente siempre todo proyecto tiene que tener un coordinador o director del proyecto que es el que apalanca todo el proceso, ¿cierto? Si, digamos, el proyecto tiene su tinte social, claramente tenemos que tener un profesional del ámbito social para el manejo con las comunidades, ¿cierto? Que es el que va a generar ese enlace o ese apalancamiento de la información, ese canal de información entre el proyecto y las comunidades, pero digamos que la calidad humana, las habilidades blandas que va a tener los coordinadores y directores de proyecto tienen que estar enfocados al desarrollo de las necesidades de las poblaciones. Eso quiere decir que los canales tienen que abrirse tanto directos, verbales, correos electrónicos. Digamos que la vida de los coordinadores o directores se vuelve un poco pública porque hay que publicar los números de teléfonos, que los puedan llamar, a uno lo están llamando 12, 1, 2, 3 de la mañana, pero digamos que eso se trata del el poder afianzar los lazos de comunicación con las comunidades. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo se planea la adquisición necesaria para un proyecto sin dejar detalles pendientes y sin que, pues estos, o si quedan pendientes, cómo se maneja la situación? Bueno, todo depende de la dinámica del proyecto, ¿no? Y de la naturaleza del mismo. Pero por lo general, sobre todo esos inconvenientes de adquisición de herramientas o equipos, se ve sobre todo en los proyectos de infraestructura. Dentro de los proyectos de infraestructura hay rubros específicos como otros varios rubros administrativos, rubros en los que se dejan los mal llamados colchones, en los cuales uno pueda llegar a tener algún manejo dentro de la ejecución del proyecto. Toda vez que si esos recursos no se utilizan o no se debió a ningún imprevisto, el seguimiento de la ejecución física y financiera del proyecto lo que hace es velar porque los recursos se ejecuten efectivamente. Entonces, si claramente esos recursos van a sobrar, se van a tener que devolver al fondo independientemente del cual hayan salido los recursos, ¿no? Tienen que reingresar nuevamente a la entidad. Entonces, siempre se manejan esos rubros para poder uno manejarse, digamos, efectivamente dentro de las actividades. Se planea desde un principio, pero pues siempre hay imprevistos que generan el desarrollo de la flexibilidad administrativa que debe tener el coordinador para poder seguir con la ejecución del mismo. Pero por lo general siempre se dejan rubros específicos en los gastos administrativos que se llaman imprevistos u otros. Bueno, y en ese orden, ya hablando del tema de los equipos que se manejan en los proyectos, ¿cómo se identifican las necesidades de un equipo para el desarrollo de X proyecto, independientemente del proyecto? Bueno, pues es que todo depende del tipo de proyecto, ¿no? Digamos, cada proyecto tiene su naturaleza y su trasegar dentro de la ejecución, pero la identificación tiene que ser efectiva al cumplimiento de las necesidades, ¿no? Entonces, para eso levantamos un marco lógico donde nos está dando un árbol de objetivos, un árbol de problemas y un árbol de objetivos, ¿cierto? Que él mismo nos va a derivar las necesidades de solución a las problemáticas encontradas y a la problemática central. Entonces, de ahí uno tiene que ser muy objetivo con la situación, ¿no? Entonces, si voy a poner dos ejemplos rápidos, la solución del proyecto, de formular el proyecto es poder entregarle una placa huella a la comunidad, entonces claramente tenemos que identificar el arrendamiento o pago de la utilización de toda la maquinaria amarilla para la construcción y apertura de la placa huella, ¿cierto? Pero si por el contrario es un proyecto
que quiere generar alcance socioeconómico o agrícola a una comunidad indígena donde no existe acceso, entonces debemos estar pensando en computadores, en internet, en transporte, digamos de un poco ser abstracto en el revisar las necesidades del proyecto, porque en el caso puntual del segundo con las comunidades indígenas tenemos que tener pendientes que tenemos que utilizar transportes, las vías de difícil acceso, entonces ya no va a ser el bus, la camioneta, de pronto puede ser a lomo de mula, o queremos llevar una pequeña escuela a una comunidad muy adentrada en la selva, entonces ahí ya no vamos a tener el pago por transporte en tractomula o en volqueta. Nuevamente tenemos que pensar en lomo de mula o en lomo de hombre, ¿no? Y esos costos a veces son un poco difíciles de cuantificar porque pues no es como llamar a una comunidad y que pedirle una cotización de cómo se va a hacer eso, pero sí, entonces de ahí depende la eficiencia que tenga el coordinador del proyecto para formularlo o el formulador del mismo para poder tener esa información. Pero entonces todo depende de la naturaleza del proyecto, pero sí hay que ser muy objetivo y pensarse mucho desde el marco lógico de cómo se obtuvieron los objetivos del mismo para poder darle solución desde los objetivos específicos, ¿no? Listo, bueno, gracias, ingeniero César, por acompañarnos. Pues esperamos que se encuentre muy bien y pues creo que hemos hecho unas preguntas puntuales a la ejecución de un proyecto. Muchas gracias. Con todo gusto. Ingeniero, un Para placer. servirles. Feliz tarde. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias.